Hola, buen día. Sigo haciendo algunos videos con PowerPoint porque queda mucho más prolijo, pero sigo insistiendo que son más lindos los videos con pizarrón. Pero se pueden complementar los dos perfectamente. Yo ahora voy a poner la fotito mía, se me ve la carita ahora, después lo elimino porque si no, no se ve todos los dibujos que yo quisiera que pudieran ver. Si los dibujos los hiciera yo en el pizarrón, seguramente quedaría muy desprolijo, como lo que vemos acá. Con esto tenemos todos los temas fundamentales, incluso algo de ecuaciones, donde voy a ir guiando con este pizarrón que va a ir indicando qué es lo más importante. Ahora me elimino de esa foto. El tema es estados de la materia. Nosotros sabemos que en la materia existen sustancias que están en estado sólido, naturalmente, sustancias que naturalmente están en estado líquido y hay sustancias que naturalmente están en estado gaseoso. Eso depende básicamente por el tipo de enlace y por la masa molecular. Son varios factores que influyen. Pero ahora vamos a ver paso por paso qué pasa con las sustancias que naturalmente son gaseosos, qué pasa, qué propiedades tienen las sustancias que naturalmente son líquidas y qué pasa con sustancias que naturalmente son sólidas. ¿Qué quiere decir cuando digo normalmente? Normalmente quiere decir en condiciones normales de presión y temperatura. En esas condiciones están en ese estado ciertas sustancias que existen en la naturaleza. Siempre hablando de sustancias puras. Ya al tener una mezcla, estoy hablando de otro tema. Acá hablamos de sustancias puras que se pueden encontrar en tres estados diferentes. Los que son sólidos, líquidos, gaseosos tienen masa y volumen. Ambos tienen masa, tienen una cantidad de materia y tienen un volumen. Pero los sólidos y los líquidos tienen un volumen propio. El sólido en la forma propia del sólido, el líquido en la forma del recipiente donde se contiene. Pero ambos, sólidos y líquidos, tienen su volumen propio, no los puedo comprimir. En cambio, los gases no tienen ni forma ni volumen propio. Por eso se puede variar el volumen de un gas y se lo puede comprimir. Después veremos qué pasa puntualmente con estas sustancias. Ese sólido, ese líquido o ese gas que naturalmente están en esas condiciones, yo los puedo aislar en un sistema donde no entre en contacto con nadie y por calor o enfriamiento puedo producir los cambios de estado. Siempre hablando de sustancias puras y en un sistema aislado. Hay otras sustancias que en un sistema abierto también se pueden detectar su punto de fusión y punto de ebullición, pero va a depender de cada sustancia. Por eso lo que miden los científicos lo hacen en un sistema aislado. Ese sólido, que es lo que estoy marcando, por calentamiento se funde y si dejo de calentar, solidifica. O porque ya vea que es líquido y lo enfrío, o porque dejo de calentarlo. Ese proceso de fusión y solidificación se produce cuando el sólido pasa a líquido o el líquido a sólido. Y eso se produce entre ese sólido y el líquido a una temperatura que se llama punto de fusión. Cada sólido o cada líquido tiene un punto de fusión. Como me coincide el punto de fusión con el de solidificación, se aprende uno solo. Tampoco se aprende, son datos que nos van a dar. Si la sustancia naturalmente es líquida, no se transforma en realidad en vapor.
en gas, perdón, se transforma en vapor. Ese proceso del líquido, la sustancia que naturalmente es líquida, se vaporiza. La vaporización se produce en dos etapas, que es lo que marco acá. Uno es la evaporación, que es superficial y es a cualquier temperatura. Cuando ese líquido tiene la presión de ese líquido equivale a la presión atmosférica, ahí recién entra en ebullición. Y eso es en toda la masa, burbujea toda la masa. Ese líquido se transforma en un vapor, ya sea por evaporación o por ebullición. Recién cuando entra en ebullición puedo detectar su punto de ebullición. Cuando dejo de calentar se condensa y queda como líquido. En cambio, si la sustancia naturalmente es un gas, esas moléculas entre sí tienen mucha repulsión. Para que pase a líquido las tendría que enfriar a una temperatura tan baja que es muy caro y es prácticamente imposible llegar. Entonces, ¿qué se hace con el que es gas? Se licúa. Ese proceso implica no solamente por enfriar, sino por presión. Acá sí se puede comprimir. El gas se comprime en estado líquido. Y acá marqué también que esas sustancias, son muy pocas las sustancias que pueden pasar de sólido a gas o de gas a sólido. Son muy poquitos que no pasan por el líquido, son sublimaciones. Son 2 o 3 sustancias, la naftalina o el yodo, que son sólidos, como naturalmente deberían ser un gas, se subliman, pasan directamente a estado de vapor. Entonces, tengo cambios de estado. Esos cambios de estado son cambios físicos, si estoy en un sistema aislado, así que sigue siendo la misma sustancia. Hablamos de qué pasa con el estado gaseoso. Yo acá busqué dibujitos de oxígeno, dióxido de carbono, nitrógeno, argón, el helio. Son sustancias que naturalmente son gaseosas, están muy separadas. Pero en esos tubos están comprimidos. Entonces nos traen, me dice, en mi casa me traen el gas de garrafa. Mentira, me lo traen como líquido, porque me lo licúan y me lo llenan, lo comprimen y ese tubo está lleno de ese gas, que se licúa como líquido. Cuando yo abro ese tubo, sale como gas, porque naturalmente es gaseoso. Cuando ya me quedo sin ese gas, no quiere decir que me quedé sin el metano o el etano. Lo que pasa es que en ese tubo me queda ese gas a presión normal, a la presión que tengo atmosférica. Por lo tanto, no lo puedo descomprimir, no lo puedo sacar de ahí porque ese tubo es muy duro, no lo puedo sacar de ahí. Pero realmente eso que compré comprimido como líquido, cuando está vacío, porque no siento más el ruidito, es porque quedó como gas. Y ahí me lo llevan a comprimir otra vez. Bueno, ¿qué pasa con las sustancias que son gaseosas? Hay 4 variables que yo tengo que ver. Para los gases me interesa la presión, que es el movimiento que hay en esas moléculas. El volumen, que puede modificarse, yo puedo comprimir, agrandar, achicar ese volumen. La temperatura y la cantidad de sustancias que yo tengo. La cantidad de moles, que es lo que vamos a marcar. ¿En qué unidades medimos? Bueno, la presión la podemos medir en atmósfera, en milímetros de mercurio, en pascal. ¿El volumen en qué lo puedo medir? En mililitros, en litros, en centímetros cúbicos, decímetros cúbicos. La temperatura lo medimos en grados centígrados o Celsius, pero para aplicar cualquiera de las ecuaciones que vamos a ver, tenemos que trabajar con temperatura absoluta, que se usa en Kelvin. Y después tendremos que trabajar con moles. Si el dato lo tengo en gramos, vamos a tener que averiguar los moles o hay algunas deducciones que podré sacar. Recuerden esto, una atmósfera son las condiciones normales de presión. Una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio. O
101.325 pascal. O puede ser que me trabaje en kilopascal, que sería 101,325 kilopascal. Después, para algunas cosas vamos a tener que trabajar sí o sí en atmósfera, así que tengo que saber esas equivalencias. El volumen, para lo que vamos a utilizar en algunos casos, podemos trabajar en mililitros, que equivale a los centímetros cúbicos, o sí en algunas situaciones tengo que trabajar en litros, que equivale a 1000 mililitros o 1 decímetro cúbico. La temperatura absoluta son los grados centígrados que me dan como dato más 273. Siempre tengo que trabajar en Kelvin. Acá no hay excepción. Si el dato me lo dan en Kelvin y después me piden grados centígrados, restaré para saber cuánto pesa, qué temperatura tengo en grados Celsius. Pero en realidad, para todas las ecuaciones que tenemos que trabajar, siempre vamos a trabajar en Kelvin. Surgen de acá algunas leyes. Una ley es la ley de Boyle-Mariotte. Eso tiene una relación entre presión y volumen cuando yo mantengo la temperatura y la cantidad de moléculas. Si en un gas yo tengo la misma cantidad de moléculas o de moles a una temperatura dada, cuanto más chico sea el volumen, mayor va a ser el choque entre las moléculas. Por lo tanto, entre la presión y el volumen habrá una relación inversamente proporcional. Ese gráfico es lo que se llama hipérbola equilátera. Entre presión y volumen hay una relación inversamente proporcional. Presión por volumen 1 es igual a presión por volumen 2. Tendré de los 4 datos, tendré 3 y una incógnita. Tengo que saber despejar esas unidades. Las leyes de Charles se refieren a la relación entre volumen y temperatura conteniendo la misma presión, la misma cantidad de choques con la misma cantidad de moléculas. Entonces, si yo en un recipiente tengo cierta cantidad de moléculas y lo caliento, esas moléculas se van a mover más. Por lo tanto, para evitar los choques, para que tenga la misma cantidad de choques que antes, ¿qué tendré que hacer? Tengo que aumentar un poquito el volumen. Entonces, voy a tener una relación directamente proporcional entre volumen y temperatura absoluta. O sea, yo caliento 20 grados centígrados, 30, es un poquito lo que voy a aumentar. La presión o el volumen no va a ser inmenso, va a ser proporcional con respecto a la temperatura absoluta. Así que si suben 20 grados centígrados, serían 273 Kelvin, le sumo, van a ser 293 Kelvin. Aumentó un poquito con respecto a temperatura absoluta. Entonces, entre el volumen y la temperatura absoluta inicial va a ser igual al volumen sobre la temperatura absoluta final. Entonces me va a dar una recta que pasa por el origen. Para que me dé una recta que pasa por el origen, para que sea proporcional, tengo que pasar por menos 273 grados centígrados. Por eso siempre tengo que trabajar temperatura absoluta. Sumar los grados centígrados más 273 siempre. Para Gay-Lussac hacemos la misma relación. Si yo estoy en un recipiente fijo que no puedo modificar su volumen y esas moléculas se mueven más rápido, entonces voy a tener más choque. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar? Va a aumentar la presión. Más temperatura, más presión. Para que sea proporcional, también tengo que pasar por menos 273. Por lo tanto, la relación directamente proporcional entre presión y temperatura absoluta es una recta que pasa por el origen. Siempre tengo que trabajar con temperatura absoluta. Y acá tengo las 3 leyes en una. La ley de Boyle, P por B igual a P por B. La de Gay-Lussac,
P sobre T igual a P sobre T. La de Charles, B sobre T igual a B sobre T. O aplico todo junto. P por B sobre T es igual a P por B sobre T. ¿Cuándo voy a aplicar esta ley combinada de estas tres leyes? Cuando tengo los tres datos. Entre P y B hay una relación inversamente proporcional, pero individualmente B sobre T o P sobre T es directamente proporcional. Por lo tanto, si tengo los tres datos, entonces tendré que manejar esta ecuación junta. Voy a tener 5 datos y una incógnita. Ojo con los despejes. ¿Qué pasa si tengo los tres factores? Tengo la presión, tengo el volumen, tengo la temperatura. Bueno, si yo trabajo con un gas en condiciones normales de presión y temperatura, yo sé que siempre el mol de ese gas en condiciones, presiones de temperatura, entonces va a ocupar 22,4 litros. Si en lugar de tener un mol voy a tener 2 mol, voy a tener el doble en condiciones normales de presión y temperatura. Si eso se modifica, va a cambiar el volumen o va a cambiar la temperatura. Entonces acá voy a trabajar con la ecuación general de un gas. A partir de esa ecuación general de un gas surgen los 4 factores. P por B, entre presión y volumen hay una relación inversamente proporcional. Eso va a ser igual a N por R por T. N es el número de moles, T es la temperatura absoluta. Entre los moles y la temperatura absoluta también hay una relación inversamente proporcional. Cuanto más moles tengo que enfriar la temperatura para que no se modifiquen los otros factores. Esa R, esta sí que es una constante universal. Ahí no depende de nada. Antes no teníamos constantes porque dependía de los otros factores. Acá meto los 4 factores juntos. Presión, volumen, moles y temperatura absoluta. Temperatura absoluta, como les dije, siempre trabajamos en Kelvin. El volumen tiene que estar en litros y la presión tiene que estar en atmósfera. ¿Por qué? Porque usamos la R en esta unidad. 0,082 atmósferas por litro sobre Kelvin por mol. Ese es el nombre de R, la constante universal de un gas. De esta ecuación pueden sugerir o partir 2 ecuaciones más. A partir de esto yo puedo venir. La densidad es masa sobre volumen de un gas. Y N, que es el número de moles, es masa sobre masa molar. Por lo tanto, de esta ecuación general de un gas ideal, P por B igual a N por R por T, yo lo que puedo hacer es hacer P por B igual a, en lugar de usar N, uso masa sobre masa molar por R por T. Esta ecuación lo voy a aplicar cuando mi dato aparece como masa o como masa molar del compuesto, y entonces puedo aplicar esta ecuación. O puedo pasar la masa molar arriba y el volumen abajo. Masa sobre volumen es densidad, por lo tanto masa sobre volumen, me va a dar la densidad, que me va a dar la masa molar que yo pasé arriba por la presión sobre R y T. Esto es una deducción a partir de esta ecuación general. Yo reemplacé N por masa sobre masa molar y después pasé masa molar arriba, volumen abajo para reemplazar masa sobre volumen por densidad, que me va a dar igual a masa molar por presión, R y temperatura absoluta. Ojo que yo acá pongo M, que es la masa molar. Hay libros donde van a encontrar que a lo mejor ponen PM, peso molar. Bueno, presten atención que les van a ir indicando. Hay otras maneras a veces de expresarlo.
y puede confundir. Por eso yo explico que esto es la masa molar. Es más correcto decirlo de esa manera. ¿Qué pasa si yo en lugar de tener un gas, tengo una mezcla de varios gases? Bueno, entonces, esa mezcla de gases, como por ejemplo el aire, tiene una presión determinada. Esa presión va a depender de cuántas moléculas tengo. Pero de acá va a salir las leyes de las presiones parciales de Dalton. O sea que la presión total de una mezcla de gases va a ser igual a la suma de las presiones parciales de cada una de estas sustancias. ¿De qué va a depender? De cuántas moléculas tiene. Cuantas más moléculas tenga ahí adentro, más presión va a ejercer. Entonces, la presión parcial de cada una de estas sustancias, siempre presión parcial, una de las maneras de calcular es igual a la fracción molar. Fracción molar es el número de moles de esa sustancia dividido el número total de moles por la presión total. La presión de la otra sustancia gaseosa va a ser igual a la fracción molar de la sustancia B, los números de moles de B sobre el número total de moles, por su presión total, igual para la sustancia C, D, para todas las sustancias que tenga. ¿Cuándo voy a aplicar esto? Cuando tengo la presión total y tengo los moles. Si yo no tengo los moles, pero tengo la masa, yo previamente tengo que calcular los moles. Los moles es la masa del compuesto dividido en la masa molar. Ojo que hay muchos gases que son biatómicos, ¿no? Entonces, su masa molar es lo que encuentro en la tabla por 2. Entonces, los moles, si no me lo dieron como dato, pero me dieron los gramos, lo puedo calcular. Entonces, calculo individualmente los moles de cada sustancia y después los sumo para saber el número total de moles. Ahora, supongamos que a mí ya además me están diciendo el volumen que tengo en este recipiente donde está esta mezcla. A lo mejor yo puedo aplicar P por B igual a N por R por T. Averiguo la presión individual de cada moles A, B, C y después sumo las presiones totales. O sea, depende de los datos, puedo resolver lo de las presiones parciales de Dalton. Esta ecuación la puedo utilizar ¿cuándo lo voy a usar? Cuando no tengo el volumen. Si no sé el volumen, no lo puedo hacer. Ahora, si yo tuviera el volumen y tuviera los moles, puedo calcular las presiones parciales usando P por B igual a N por R por T y después sumar todas las presiones parciales. ¿Qué pasa cuando yo tengo un gas real? Que en la vida real siempre hay alguna diferencia. ¿Por qué? Porque el gas puede ser más grande, más chico, se desvía un poquitito la presión. Entonces acá aparece la ecuación de Van der Waals para gases reales, no los ideales, sino los reales. Entonces, ¿acá qué incluye? Hace una corrección. La presión P por B, que es lo que nosotros veíamos, lo que hace es corregir la presión y corregir el volumen. ¿Incorporando qué? La presión ideal va a ser igual a la presión real, que es la que se forma a partir de un trabajito experimental, más A, que es una constante que va a depender de cuál es el gas del que estoy hablando. Cada gas tiene una constante A, por N al cuadrado, que es la cantidad de moles que tengo en ese volumen propio de ese gas. Y la corrección del volumen ideal, que va a ser igual al volumen real menos el número de moles por B, que es la otra constante
de esos gases diferentes. Cada gas tiene una constante propia, la constante A y la constante B, que voy a incorporar. Es muy raro que les pidan esta ecuación, pero ¿qué está considerando? Claro, que cada gas tiene un volumen propio y eso va a ejercer una presión también diferente porque ya tendrá una parte de su volumen propio que ocupa un espacio, que nosotros en los gases ideales no lo consideramos. Esa diferencia entre un gas real y un gas ideal no tiene mucha diferencia, por lo tanto no se considera. Incluso cuando nosotros hablamos de volumen y presión, nunca puedo llegar a un volumen tan bajo o una presión tan baja porque es imposible comprimir absolutamente a un gas y llegar a presión cero o volumen cero. O sea, siempre cuando estamos llegando a presiones y volúmenes muy pequeñas, ya ahí nos estamos desviando también de las ecuaciones. Total, nunca vamos a llegar a una presión tan baja. Y de acá surge otra ley muy importante, que es lo de Graham. Además de todo esto, nosotros sabemos que los gases se pueden ir escapando de un recipiente donde está, en un lugar por donde no le puedo sacar, si está tapado acá, no puedo salir. Pero si yo retiro o le hago un agujerito, el gas se va a escapar. Tiene la posibilidad de irse de este sistema. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a tener una difusión o una efusión. La difusión hace que la mezcla gradual de las moléculas de un gas con moléculas las moléculas del otro gas. Entonces, considerando dos moléculas diferentes, de gases diferentes. Entonces, empiezan a mezclarse entre ellos. Y si pasan por un orificio muy pequeño, la efusión es que salir de ahí va a depender del tamaño que tiene cada uno de estos gases. De todos modos, son tan pequeños que todos van a ir saliendo para el otro lugar que está vacío, para tener la misma presión de los dos lados. ¿Qué dice esta ley? Esta ley lo que establece es que la velocidad de difusión o efusión, cualquiera de los dos casos, iniciales y finales son inversamente proporcionales con respecto a la raíz cuadrada de la masa molar final sobre la masa molar inicial. Por eso esto es inverso. Es la raíz cuadrada de la relación inversamente proporcional, porque entre volumen 2 y masa molar 2 hay una relación inversamente, porque uno está dividiendo, el otro está arriba. Por eso entre volumen 2 y volumen 1 hay una relación directamente proporcional. Entre masa 2 y masa 1 también hay una relación, pero es raíz cuadrada. Lo que tendremos que hacer es esta raíz cuadrada, todo esto ponerlo al cuadrado, como esta raíz cuadrada pasaría al cuadrado, y con eso me pide o la densidad o la masa molar del compuesto. Esto puede ver para masa molar o para densidad, para cualquiera de los dos casos. Todo esto son propiedades y leyes a partir de los gases. Acá estoy hablando de otro tipo de estado, que es el estado líquido. Miren cómo se mueve este líquido, qué lindo que se está moviendo. Sustancias que naturalmente son líquidas tienen otras propiedades. Tienen que ver con que fluyen, tienen viscosidad, hay sustancias que son más esponjosas, algunas pegajosas, otras no. Hay distintas propiedades que tienen su volumen propio y va a ir adaptándose al recipiente donde lo llevo. Entonces, ¿qué propiedades voy a mirar? La tensión superficial, un bicho que está
arriba de el agua. ¿Y por qué no la rompe? ¿Por qué no? Porque hay una tensión superficial, que es una propiedad. La viscosidad, si es viscoso o no, tienen un punto de ebullición. ¿Qué es lo que pasa con los líquidos? Se empiezan a mover, van ejerciendo una presión de vapor hasta que llegan al punto de ebullición. Llegan al punto de ebullición cuando esa presión del líquido es igual a la presión atmosférica. Si es un sistema abierto, se van evaporando y después entran en ebullición cuando todo el líquido está en movimiento constante. Capilaridad también. Los tubitos estos más anchos, menos anchos, hacen que va ascendiendo el líquido por una presión que hay entre las moléculas, fluidez va modificándose. Estas propiedades las vamos a ir explicando un poquito. Bueno, acá tenemos la capacidad de fluidez y viscosidad. Ese líquido, en realidad esas pelotitas que vemos en azul no deberíamos verlos. Eso vería un líquido así, todo homogéneo, porque estoy hablando de la misma sustancia, pero es una manera de representar. Entonces, a mayor temperatura va a ir moviéndose las partículas, se van a mover cada vez más rápido. Mientras más resistencia tiene, ¿qué es lo que va a pasar? Va a fluir y va a formar otra modalidad. Entonces, ¿qué tiene que ver con la viscosidad? La viscosidad es una propiedad. Es como la densidad. Bueno, hay una propiedad que se llama viscosímetro. ¿Qué es? Viscosímetro es un aparatito que me mide la viscosidad que tiene ese líquido. Fíjense, el agua, la viscosidad es baja, en cambio, la viscosidad del aceite es distinto. La viscosidad se refiere a la resistencia que poseen algunos líquidos durante su fluidez, si se deforman o no. Por lo tanto, la viscosidad es una de las propiedades de un líquido y se determina a medida que tenga más resistencia, menos se mueve ese líquido, entonces más viscosidad, más viscoso es. Entonces, qué sé yo, la miel no se mueve, yo tiro un poco de miel, no se me va por todos lados. Si yo tiro agua, hago una chanchada por todos lados. En cambio, la miel se va moviendo más lento porque es más viscosa, igual que los aceites. Hay aceites con distintas viscosidades. Algunos tienen mayor viscosidad o menor viscosidad. Hay índices de viscosidad, depende de si puede caer más lento en el mismo tiempo. Esto cae mucho más lento que este caso de otro aceite que cayó mucho más, cae más rápido, tiene menos viscosidad y esto es más viscoso, demora mucho más en moverse. Capilaridad es lo que les decía hace un ratito. La viscosidad, fíjense, acá tengo en un tubito capilar muy fino. ¿Qué es lo que nos pasa en el cuerpo? Tenemos capilares muy finitos por donde va pasando la sangre, donde va pasando el agua está en la sangre. Bueno, tiene la tendencia, acá tienen un ejemplo que es del agua. El agua tiene elevada fuerza de adhesión. La fuerza de adhesión es la fuerza que hay entre las moléculas que son iguales. Todas las moléculas que hay entre las moléculas de agua hay mucha adhesión. Pero las de cohesión son las de atracción de sustancias diferentes. Entonces, ¿cuál es la forma del agua? El agua tiene un menisco que tiene otra forma que es cóncava. ¿Por qué? Porque el agua tiende a subir. En cambio, el mercurio, que tiene otra densidad, tiene otra forma de menisco que se llama convexo. ¿Por qué? Porque atrae más a estar entre sí las moléculas. Tienen mayor viscosidad. En cambio, el agua puede fluir mucho más rápido. Por eso tiene esta forma, el menisco,
que el caso de las sustancias que son más viscosas. Entonces tiende a quedarse en lugar de ascender. Igual van ascendiendo los dos. La tensión superficial, yo acá tengo agua y le pongo un metal. Esto es metal. ¿Cómo que ese metal no se me va al fondo? Porque es como que el agua forma como una pielcita. Ahora, si yo esto lo pincho, aprieto esto, se me viene al fondo, porque ese metal tiene mayor densidad que el agua. Pero esa tensión superficial hace que sostenga esa piel por la tensión propia que hace esa superficie. Esa tensión superficial es proporcional con respecto al radio del capilar, si es más ancho o más chico, la altura, el nivel, la diferencia, la altura entre el líquido y el capilar, la densidad del líquido, la densidad del agua es 1, la densidad del mercurio es altísima, por eso daría otra forma el menisco, y de la fuerza de gravedad. Entonces, no es que tengamos que hacer este calculito, pero la tensión superficial es una propiedad muy importante que cada líquido tiene un valor diferente, porque va a depender de su densidad, básicamente. Otra propiedad es la presión de vapor de un líquido. Yo tengo un líquido donde esas moléculas a cualquier temperatura empiezan a evaporarse. Algunos líquidos se evaporan más rápido que otros. Fíjense, o recuerden el alcohol. ¿Por qué lo tapo? Los perfumes, ¿por qué los tapo? Porque tienen alcohol. Y el alcohol se evapora muy rápido. En cambio, el agua demora mucho más en evaporarse. Entonces, cualquier líquido, las moléculas se van evaporando despacio, lo superficial, a una temperatura dada. Si yo ese sistema lo estoy calentando un poquito, se van a ir moviendo cada vez más rápido. Yo con las pelotitas, estas flechas rojas representarían las moléculas vaporizándose, transformándose en vapor. Y las verdes serían las que se van transformando en líquido, se condensan. Ahora, ¿qué pasa? A medida que va aumentando la temperatura voy a tener cada vez más moléculas que se van transformando en vapor que las que están como líquido. Hasta que se empiezan a transformar en estado de vapor. ¿Cuándo van a estar en estado de vapor? Cuando la temperatura es cada vez más alta. Entonces, a medida que va aumentando la temperatura, va a ir aumentando la presión de vapor del líquido. Cada líquido, cada sustancia líquida tiene una presión de vapor a 20 grados centígrados, a 40 grados centígrados, a 60 grados centígrados, y voy a ir viendo que no es que lo tengo que estudiar, tengo que saber que a medida que va aumentando su temperatura, va a ir aumentando la presión de vapor. La presión de vapor, entonces, ¿qué va a pasar? Se va a estar moviendo cada vez más a medida que voy aumentando la temperatura. Entonces, mientras, supongamos que en este ejemplo yo tengo el agua, que es algo sencillo. Nosotros sabemos que el agua hierve a 100 grados centígrados, pero yo no necesito que se evapore con 100 grados centígrados. Ya a 20 grados centígrados ya se evapora. Lo que pasa es que a 20 grados centígrados se evapora a presión baja y demora mucho en evaporarse. Si ya lo llevo a 20 grados centígrados, la presión va a ser mayor, a 60 va a ser mayor, a 80 va a ser mayor. A medida que va a ir aumentando la temperatura, va a ir aumentando la presión. Ahora, esas presiones de vapor, decimos que son presiones de vapor insaturadas o no saturadas. Todavía no llegué al equilibrio. ¿Cuándo llego al equilibrio? Cuando el líquido entra en ebullición y el vapor está saturado. ¿Cuándo estoy saturado? Cuando la presión del líquido es igual a la presión atmosférica.
Entonces llegué a la presión de vapor saturada y ahí entra en ebullición. En el caso del agua llegaría a 100 grados centígrados. Y si una vez que todo ese vapor llegó a 100 grados centígrados y todo estuvo como vapor, puedo seguir calentando. Ya cuando estoy a 110, 120 grados centígrados, ya está como vapor, pero sobresaturado, porque estoy a una presión mayor al punto de ebullición. Acá tengo gráficos de curvas de líquidos distintos. Fíjense, tengo el éter, es una sustancia que tiene una sustancia que entra en ebullición a 34 grados centígrados. Entonces, a 200 grados centígrados tiene una presión de vapor determinada, a 400 más, a 600 más. Cuando llego a 760 milímetros de mercurio, entré al punto de ebullición de la sustancia. El éter es una sustancia que tiene mucho olor. Cuanto más olor tenga una sustancia, su presión de vapor llega más rápido a 760 milímetros de mercurio, porque su punto de ebullición es más bajo que la del agua. Tengo el alcohol común, el etanol. Hierve a 78 grados centígrados, 80 grados centígrados, por ahí. Entonces, a presión baja va a ir aumentando su presión de vapor hasta que yo llego a 760 milímetros de mercurio. Y ahí entra en ebullición. Y también tiene olor. No tanto como el éter, pero tiene olor el alcohol. Ahora, cuando estoy hablando del agua, va a ir aumentando su presión de vapor, pero recién al llegar a 100 grados centígrados, entra en ebullición, cuando la presión es de 760 milímetros de mercurio. Cualquiera de estos casos de presión es no saturada. Acá es saturada. Y arriba del punto de ebullición sería sobresaturada. ¿Qué pasa con los sólidos? Hay sustancias que naturalmente son sólidas. Hay distintos tipos de sustancias. Los cristales metálicos. La mayoría de los metales, hay 2 o 3 excepciones que no son sólidos, pero la mayoría de los cristales son sólidos. Se llaman cristales metálicos. Cristales iónicos. Todas las sustancias que son iónicas, todas tienen puntos de fusión muy altos, puntos de ebullición muy altos, son duros, quebradizos, se rompen con facilidad, son muy malos conductores de calor y electricidad. Conducen la corriente eléctrica cuando están fundidos o en solución, pero no en estado sólido. Y forman reticulares, tienen formas que van a depender de la cantidad de cationes, iones, qué iones forma cada uno. Están los cristales moleculares, son enlaces covalentes de sustancias simples, fósforo que tiene 4 átomos, el azufre que tiene 8 átomos, el yodo. ¿Qué pasa? Se unen muchos entre sí esas moléculas, por eso sus puntos de fusión y ebullición también son sólidos. Y después las redes covalentes. Las redes covalentes son átomos que se unen muchísimo y estos son 2 casos muy importantes, que son uniones nada más que del carbono. Pero como la estructura en que están unidos esos átomos son diferentes, forman sustancias totalmente distintas. Uno es el diamante, que en formas tetraédricas son formas de cada 4 carbonos se van enganchando entre sí. El diamante es una sustancia durísima y el grafito, el lápiz, tiene carbonos, estructuras de átomos terminales de muchos átomos de carbono con otra estructura, nada más que de carbono. Fíjense, un lápiz lo puedo comprar, un diamante jamás. Y es nada más que de los mismos elementos. Entonces, todas estas sustancias son sólidas, pero no son con las mismas propiedades, no tienen las mismas características después. Las que son metálicas tienen estructuras simples, lo que tienen son los átomos que están formados, unidos entre sí, con los electrones que están conduciendo la corriente eléctrica,
son muy densos, están muy amontonados entre sí, sus propiedades cambian un poquito entre ellos y algunos son blandos, otros son duros, depende. Por ejemplo, el sodio lo podemos cortar con un cuchillo, que es re blando, y hay otros que son muy duros. Y todos tienen puntos de fusión y de ebullición bastante altos. Todos van a conducir la corriente eléctrica en estado sólido. Los cristales iónicos tienen características importantes porque, ¿de qué debe depender? Todos tienen cationes y aniones, sí o sí, pero depende del tamaño de ellos, van a tener formas diferentes, puntos de fusión y ebullición muy altos, y entonces no van a conducir la corriente eléctrica en estado sólido. Los cristales moleculares tienen enlaces covalentes, pero que se unen muchos entre sí, entonces hay fuerzas de Van der Waals que son débiles, pero resultan formando cristales blandos y deformables. En cambio, los sólidos que vienen de redes covalentes son átomos que se están unidos entre sí con puntos de fusión y de ebullición muy altos, y son durísimos. Se caracterizan por la dureza. Hay maneras de medir la dureza de la sustancia. La sustancia más dura que existe es el diamante. Cada una de estas sustancias tiene un valor, son todos sólidos y deben romperse, forman moléculas entre átomos iguales y deben romperse por la gran atracción que hay entre ellos. Pero la dureza es un valor también que tiene una unidad. Diagrama de fases. ¿A qué se refiere esto de diagrama de fases? A las fases de los cambios de estado de las sustancias. ¿Qué es lo que me pasa con estas sustancias? Bueno, estas sustancias puras, pueden estar en 3 estados: sólido, líquido o gas. Llega un punto que es ese punto cero, que es lo que se llama punto triple. El punto triple, a lo que se refiere ese punto O, es cuando a la misma presión y temperatura las sustancias se pueden encontrar en los 3 estados al mismo tiempo. No es tan común eso, no es tan fácil, pero el caso del agua existe. Ahora, no es a cualquier temperatura ni a cualquier presión en que se puede llegar al punto triple, que es donde se pueden encontrar en los 2 datos. Bueno, sólido, líquido y gas. Son los 3 estados en que se puede encontrar la sustancia. Ahora, me está dando el punto. A esta presión y a esta temperatura tengo el punto triple donde coexisten los 3 estados. Ahora, una atmósfera y a la temperatura de ebullición es cuando el líquido entra en ebullición como gas. Por eso hablo de la presión de una atmósfera, que es la presión normal. El punto de fusión, cuando ese sólido se funde y se transforma en líquido. Entonces, esto me está hablando de la temperatura de ebullición, la temperatura de fusión, la temperatura a la que se funde, considerando la presión atmosférica. Este punto C es el punto que se llama punto crítico. El punto crítico me va a decir a la presión crítica y temperatura crítica donde coexisten el mismo volumen del líquido y del gas. El mismo líquido a la misma presión y a la misma temperatura. Este punto crítico es lo mismo para este gráfico que para este gráfico. Muy importante, punto triple, punto crítico. Entonces, vapor sobrecalentado, sobre supercrítico,
o sea, fluido crítico, que ya paso de líquido, que se puede comprimir o no se puede comprimir. Entonces, cuando estoy en el punto crítico, es el punto máximo donde puedo comprimir a un gas. Si yo voy a una temperatura, a una presión mayor, no puedo comprimirlo. En cambio, a una temperatura menor al punto crítico, sí se puede comprimir un gas. Bueno, acá está explicando un poquito eso, que el punto crítico, el punto C, punto crítico, lo que me dice es que coexisten el equilibrio de dos fases, que es el líquido y el gas, pero teniendo la misma presión y la misma temperatura. Y los dos están a la misma presión y temperatura ocupando el mismo volumen, o sea que coexiste el líquido con el gas. Y ahí es donde es el punto límite donde puedo comprimir al gas. El sólido, en un sistema aislado, yo lo puedo calentar hasta que lo fundo. En esta etapa es cuando llego al punto de fusión. Acá tendré simultáneamente el sólido y el líquido. Acá le estoy dando energía, ¿para qué? Para que se funda. Hasta que todo pase a líquido. Cuando todo es líquido, recién ahí, ese calor que le estoy dando puede ir aumentando su temperatura. Hasta que llego al punto de ebullición, donde se va a mantener constante la ebullición, donde coexisten el líquido y el gas. Al principio prácticamente todo líquido, al final prácticamente vapor. Cuando todo se transforma en vapor, recién ahí empieza a aumentar el punto de ebullición, el punto de temperatura. Entonces, yo acá tengo 5 etapas. A, B, C, D y E. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 3, 5 son etapas donde estoy dando energía al sistema para que aumente la temperatura. Acá aumento la temperatura, aumento la temperatura, aumento la temperatura. Esa energía que estoy aplicando es para que aumente la temperatura. La etapa 2 y 4, esa energía que le estoy dando es para que aumente, se mantenga la temperatura y se produzca un trabajo, tenga la fusión o ebullición. Ahí no tengo cambio de temperatura, se mantiene constante la temperatura. Esa energía que le estoy dando es para que se produzca el cambio de estado, fusión o ebullición. Y hay cálculos y ecuaciones para resolver esto. Bueno, esto tiene que ver con la energía. En ese sistema, por cada una caloría hay 4,18 Joule. O por cada 4,18 Joule una caloría. Recuerden que los datos de la energía Q tiene que ver con la energía que gano tiene que ser igual a la que pierdo, de modo tal de que todo el sistema mantenga la energía. ¿Qué es lo que va a pasar? Esa energía Q es proporcional con respecto a la masa. Depende, no es lo mismo calentar 100 gramos que calentar 200 gramos. Voy a necesitar más o menos energía cuando tengo mucha masa. Es proporcional al calor específico, o sea, cada sustancia tiene un valor que se llama calor específico. Es la energía que necesita por cada 1 gramo de esa sustancia por cada 1 grado centígrado que varía. Ese calor específico es un dato para cada sustancia en estado sólido, líquido o gaseoso. Y la variación de temperatura, los grados centígrados que aumentaron. Esto es la energía que estoy haciendo para el punto 1, 3 o 5 que marqué antes, cuando estoy aumentando la temperatura del sistema. Esto es cuando estoy
aumentando. Cuando estoy manteniendo constante esa energía, tiene que ver, es proporcional con respecto a la masa y el calor latente. El calor latente es otro valor de fusión o ebullición de una sustancia en particular. Me dice cuánta energía tengo que dar para que 1 gramo de esa sustancia produzca la fusión o la ebullición. Acá tengo esos calores específicos que depende de las unidades en las que me da. El agua líquida, el agua sólida, que sería el hielo, o el agua como vapor en 3 estados distintos, el calor específico tiene valores distintos. Es 4,18 Joule o 2,09 Joule, o sea que su estado sólido o vapor tiene el mismo valor, en líquido no. Lo puedo trabajar en calorías, sería 1 caloría y esto sería media 0,5 calorías, 0,5 calorías. El alcohol tiene otro calor específico, en líquido, el aluminio es un sólido, el hierro es un sólido. Bueno, en el estado en que se encuentra, tiene distintos calores específicos. Esa energía es masa por el calor específico, no sé si uso esto o esto. El agua líquida, el agua sólida o el agua vapor. Depende de qué me están diciendo. Si voy a trabajar del hielo, trabajo con ese calor específico, o el vapor, que es el mismo valor, o trabajo con este valor si es el agua líquida. Y la variación de temperatura, eso es cuando tengo las etapas 1, 3 o 5. Ahora, si es el calor latente, tengo valores como, bueno, el hielo, el agua y el vapor. El calor latente es 333 por 10 a la 3, lo tengo en joule por kilogramo, o si no trabajo por gramo, depende. Lo puedo tener en calorías también, entonces lo dividiría por 4,18. Por eso depende de las unidades que tenemos. Y uno es para vaporización y el otro es por ebullición. Esos datos siempre me los van a dar. Así que los calores específicos de cada sustancia pura son datos que me van a dar y voy a aplicar estas dos ecuaciones. Si varía la temperatura o si tengo el cambio de estado. Entonces, esto sería el impar o el par. Hay que ver si yo tengo que ir desde el sólido hasta el vapor, son 5 etapas que tengo que ir sumando la energía que me da cada una de estas etapas. Bueno, espero que haya alcanzado esto, que se haya podido entender mejor que en el pizarrón, por lo menos está más prolijo. Tengo el pizarrón también de estos temas. Suerte.